Bendiciones con todos. Tema 32. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso. Y utilizamos Génesis capítulo 3, versículos 22 y 23. Escuche el versículo 22. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. En este pasaje veremos cómo la misericordia divina da a la humanidad la oportunidad de regresar a Dios. Pero por ahora se le ordena a Adán y a Eva que abandonen el paraíso para que puedan vivir en condiciones más adecuadas para su bien moral y espiritual. Los árboles de la vida y del conocimiento que habla Génesis capítulo 2 versículo 9 vuelven a ser el punto focal del relato. Y tenemos la carrera contra el tiempo para evitar que la humanidad cometa otro error con consecuencias para la eternidad. Esta es la segunda vez que escuchamos una prueba viviente de la pluralidad entre los miembros de la Trinidad, teniendo una conversación entre ellos. La primera vez fue en Génesis capítulo 1 versículo 26 y se repetirá en Génesis capítulo 11 versículo 6. Si permitimos que la escritura interprete las mismas escrituras, esto obviamente se refiere a la Trinidad. No la forma gramatical hebrea llamada el plural de majestuosidad, utilizada por los rabinos judíos, ya que esta frase no se puede referir a Dios hablando a la corte angelical, porque Dios no está al mismo nivel de su creación, y esta expresión manifiesta una especie de igualdad consigo mismo. Génesis 11:6 dice: y el Señor dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. ¿Qué les parece? Ahora, el Señor dijo la frase: luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. La expulsión del paraíso empieza con la explicación de la decisión divina. La palabra en, miren, es utilizada para llamar la atención del lector, ya que se enfatizará la lógica detrás de la expulsión enfocada al plan maestro de salvación de Dios y para el beneficio de la humanidad. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle el fruto y una esperanza. Como podemos ver, la frase los seres humanos se han vuelto como nosotros hace referencia al engaño de Satanás, quien irónicamente y con sarcasmo aconsejó a Adán y Eva para que fueran como dioses. Pero ahora vemos lo que pasa si seguimos sus recomendaciones. La realidad es que sus enseñanzas llevaron al hombre a estar lleno de vergüenza y confusión por su pecado, a vestir ropa de piel. Ahora se encuentran abatidos por los que han perdido y preparándose para cumplir su sentencia. Y hacemos una pregunta: ¿y qué ocurrirá si toman del fruto de la vida y lo coman? La pregunta es de Dios. Vemos nuevamente la sabiduría y la misericordia del Señor hacia Adán y Eva, quienes al comer el fruto prohibido debían haber muerto, ya que la vida es un regalo divino, pero está ligado a la obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice:
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en la estrategia de Dios está el ayudar para que el hombre no pudiera concebir la idea de contrarrestar su estado de decadencia buscando la inmortalidad al comer del árbol de la vida. En lugar de confiar en la promesa del Señor a través de la semilla de la mujer y bajo esta falsa impresión tratar de tomar su fruto, que en su caso habría sido el equivalente a un intento de justificarse a sí mismo mediante buenas obras en lugar de justificarse, de buscar la fe. Romanos 11:6 dice: ¿y cómo es mediante la bondad de Dios? Entonces no es por medio de las buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Y Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué les parece? Dios evitó que la miseria de nuestros primeros padres en su estado caído se extendiera por toda la eternidad al comer del árbol de la vida, ya que ellos hubieran vivido para siempre en estado de pecado, escondiéndose de Dios perpetuamente. Además, hubieran tenido que vivir en cuerpos frágiles, sujetos a la degeneración y a las enfermedades de una forma intolerable. ¿Qué les parece? Adán había ejercido el poder del libre albedrío, ahora en rebelión contra Dios. Y si a eso le sumaba la inmortalidad, sus vidas se volverían aún más miserables. Pero el Señor permite al hombre alcanzar la inmortalidad, pero ahora debe ser a través de la fe. ¿Qué dice Juan 3:16? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora en Cristo sí puede. Esta vida conlleva una constante lucha, el dolor, la penitencia y la muerte. Por lo tanto, el paraíso no era el lugar adecuado para vivir en la inmortalidad bajo estas condiciones. Ahora vean lo que el apóstol Pablo nos dice acerca del paraíso en el tercer cielo que nos espera como recompensa por haber buscado a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4. Dice el apóstol Pablo: fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Qué les parece? Eso es maravilloso. Escuche los videos que están en una carpeta en el canal de Apocalipsis. Ahí hablamos mucho de eso. Dios no permitió a Adán y Eva vivir eternamente en el pecado, y Él no nos va a permitir a nosotros vivir en el pecado tampoco. Por eso nos bendice al mandarnos a Jesucristo para que tengamos la redención de Dios y la posibilidad de vida eterna con cuerpos glorificados, diseñados para poder convivir nuevamente con el Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida. Allá sí podemos comer, el cual está en medio del paraíso de Dios. Allá sí, porque ya vivimos eternamente. Jesucristo promete a los que salgan vencedores en la iglesia de Éfeso que ellos comerán del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol simboliza la vida eterna que nos espera después de nuestra resurrección o el arrebatamiento, por medio del trabajo de Jesús en la cruz, en donde nuestros pecados fueron expiados y nosotros purificados. Apocalipsis 22:14 dice:
Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Allá podemos comer. Isaías capítulo 1, versículo 14. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. En comparación, esta nueva alianza que nos ofrece el Señor es mejor que la que Adán tenía en el paraíso. Porque a nosotros como vencedores se nos promete en Apocalipsis 2:7 que tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida que nos otorgará la corona de vida. Apocalipsis 2:10. De la protección contra la segunda muerte. Versículo 11. Nos dará del maná escondido en el cielo. Apocalipsis 2:17. Una piedra blanca con nuestro nuevo nombre. Apocalipsis 2:17. La autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2 del 26 al 27. La estrella de la mañana. Apocalipsis 2 versículo 28. Vestiduras blancas que simbolizan pureza y santidad. Apocalipsis 3:5. Y el honor de que Jesús confiese nuestro nombre en frente del Padre y los ángeles en el cielo. Apocalipsis 3:5. Ser columnas del templo de Dios. Apocalipsis 3:12. Ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3:12. Y tener el nombre de Dios y de Jesús en nosotros. ¡Qué maravilla! Maravilloso, ¿no es cierto? Ahora el versículo 23 de Génesis dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Increíble, ¿no? El fruto, el alimento que va a consumir es de la tierra donde él mismo fue formado. Dios en su asombrosa misericordia solo los expulsó del huerto y no los envió al infierno, como sucedió con los ángeles que pecaron, 2 de Pedro 2:4. El hombre solo fue enviado para cultivar la tierra en lugar del trabajo, no a un lugar de tormento. La palabra shalak, expulsó, es la misma palabra para describir cuando Abraham manda a Agar e Israel en Génesis 2, 21, 14. También es usada para la expulsión del chivo expiatorio al desierto en Levítico 16:10. Sin embargo, no es tan agresiva como la palabra garash, expulsar, que se utiliza en el siguiente versículo de Génesis 3:24 o en el exilio de Caín en Génesis 4:14. Es un lugar de divorcio y despojo. Sí. Ahora, antes de la caída, el jardín de Edén era un lugar en el que el hombre se podía mover libremente en la presencia de Dios. Ahora, con el pecado, la expulsión del paraíso fue una medida preventiva más que un castigo infligido, destinada a que la humanidad solo esté expuesta a una muerte temporal, para preservarla de la muerte eterna. El objetivo de la expulsión fue que alcanzáramos la vida eterna sin la inocencia de Adán y Eva, libres de pecado gracias a Jesucristo, con el propósito de tener comunión con Dios, conocerlo y convivir profundamente con Él. Mientras estemos en pecado, no tenemos acceso a la presencia del Señor. En el Éxodo, la gente fue advertida de no acercarse al monte Sinaí. El mismo principio está detrás de las leyes que restringen el acceso de los israelitas a la presencia de Dios en el tabernáculo y templo. Nadie podía pasar a través del velo del templo. Solo el sumo sacerdote podía aproximarse una vez al año. ¿Sí? Como dice Levíticos 16:2. El asiento de la expiación en el arca de la alianza, representada en Jesucristo, ya que como nuestro Salvador es quien nos da el acceso, como dice Juan 14:6.
Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Nosotros ya no estamos limitados a la presencia de Dios a través de alas de los querubines en el asiento de la expiación. Ahora nos comunicamos a través de Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. El velo o cortina del templo no podía ser removido porque Jesús no había acabado de una vez por todos con el pecado. Aún existía esa separación entre nosotros y Dios. Pero cuando el Padre puso todos los pecados sobre nuestro Señor Jesucristo en su trabajo en la cruz, Él lo eliminó completamente. Jesús dijo: ya ha sido todo consumado, ha sido terminado, en San Juan 19:30. Después de eso, los sacrificios de los animales en el templo de Jerusalén y demás rituales ya no eran necesarios, ya no eran, ¿sí? Oseas 6:6 dice: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El templo hecho con manos humanas ya no era necesario y fue destruido por los romanos en el año 70 AC. Justo como dijo Jesús en su profecía: no quedó piedra sobre piedra. Ahora versículo 24 dice: después de expulsarlos, el Señor Dios dispuso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de cuestionar el camino hacia el árbol de la vida. Era demasiado peligroso que comieran del árbol de la vida. Como vemos en la Biblia, existen diferentes clasificaciones entre los seres angelicales que incluyen a los ángeles, arcángeles, virtudes, poderes, principados, dominios, tronos, querubines y serafines. Al parecer, los querubines son los de la clase más alta de la jerarquía de los ángeles, representados por la fuerza y su majestuosidad, poseedores de belleza y de poder indescriptible. Del hebreo keuriub, que puede significar bendecir, alabar, adorar, y como los nombres en la Biblia escriben su propósito o su función, estos ángeles, vemos que el principal propósito de los querubines es proclamar y proteger la soberanía de Dios, la santidad de Dios. Salmo 99:1 dice: el Señor es rey, tiemblen las naciones, está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Más tarde, 2 querubines fueron colocados en el templo, dice, representando los guardianes de la santidad de Dios. Cuando Isaías entra en el capítulo 6, ¿se acuerda? Ve la gloria de Dios y los ángeles cantando, alabando al Señor, glorificando al Señor. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso eso, la presencia del Señor. Entonces están allí esos 2 querubines cuidando que no entre Eva y Adán ni nadie a comer del otro árbol. Al oriente del jardín dice. En el Génesis, el moverse o dirigirse al este frecuentemente implica dejar la presencia o las bendiciones de Dios. Esta separación es una alusión a la separación que existe entre el este y el oeste, los cuales nunca se tocan y están en extremos opuestos. Otros ejemplos de este escenario son el juicio de Caín, quien se estableció al este de la presencia del Señor. La gente que fue al este y construyó la Torre de Babel también. O cuando Lot se separó rumbo al oriente de Abraham para ir en la mejor tierra sin importar que se dirigía hacia donde estaba Sodoma y Gomorra. La otra parte que dice una espada de fuego ardiente. Una espada de fuego ardiente.
Poderosos querubines y una espada flameante cuidaban el acceso al jardín del Edén, de donde Adán y Eva fueron desterrados. ¿Quién podría regresar? ¿Quién podía entrar allí? La espada y las flamas que se movían hacia todos lados muestran la exclusión de los pecadores, quienes no podrán regresar por sí mismos. No se pueden salvar a través de sus buenas obras. La espada flameante es un fenómeno inexplicable asociado directamente con la presencia divina o la gloria de Dios, que muestra el juicio de Dios hacia el pecado de Eva y Adán. Dice Deuteronomio 32, 41, 42, cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Wow. La conclusión entonces de este capítulo, en donde el pecado es introducido y Adán y Eva fueron expulsados del Edén, marca el principio de la historia del hombre como una espiral descendente, porque la humanidad se estaba alejando literalmente del Señor, física y espiritualmente. El hecho de que el jardín fuese vigilado muestra que era el lugar especial, un entorno protegido, que ahora está fuera del alcance de la raza humana, y por ello es muy probable que Dios pronto quitó el árbol de la vida y abolió el jardín de Edén. Y no lo volveremos a ver hasta el retorno de Jesús. En el libro de Apocalipsis se muestra otra vez el árbol de la vida que será dado a aquellos que esperan en Cristo. Sí. Tratan de hacer cálculos, buscar dónde más o menos era el huerto de Edén. Dios lo desapareció, porque era peligroso que el hombre comiera del árbol de la vida. Entonces, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Estas verdades de la palabra de Dios. Por causa del pecado, por causa de lo que hizo Eva y Adán, morimos espiritualmente. Pero al mismo tiempo, como Génesis mismo viene hablando, Dios da la salida, Dios busca una solución, y es entregar a su unigénito Hijo para que seamos salvos. Y allí está Jesucristo, que fue entregado por nosotros. Allí está el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo hay que reconocerlo. Solo hay que reconocer que Él murió, que Él derramó su sangre, que Él murió en la cruz del Calvario y fue llevando todos nuestros pecados. Es lo que tenemos que hacer. En base de eso nosotros hemos compuesto lo que llamamos la oración de fe, ¿sí? Para que ayudarle de esa manera a que usted se encuentre con el Señor Jesucristo, acepte al Señor Jesucristo y vuelva a la vida espiritual. Y mañana, ya en la eternidad, pueda comer sin ningún problema del árbol de la vida. ¿Qué les parece? Repita la oración que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, aceptó a Cristo. Usted ha retornado ahora a Dios. Volvió nuevamente al redil de Dios, y eso es maravilloso. Lea la palabra, estudie la palabra, deje que el Espíritu Santo le enseñe a través de la palabra, busque ponerla en práctica, obedecerla y después predicarla. Tenga tiempos de oración con el Señor. Converse con el Señor. Él le va a escuchar. Él le va a responder. Cante alabanza. Adora al Señor porque Él es el único merecedor de ella. Y hay un espacio en la iglesia para usted y para su familia. Venga, yo estoy aprendiendo con ustedes. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, qué maravillosa que es tu palabra. Aunque nosotros somos infieles, aunque nosotros somos desobedientes, tú nos amas. Tú buscas la solución, mandaste a Jesucristo para salvarnos, mandas a gente a predicarnos para rescatarnos, porque nos ama. Quieres llevarnos a la eternidad contigo, mostrando que tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes
y el Señor de señores. Por eso te alabamos, por eso glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Sí, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica y que, Señor, esta palabra rinda un fruto adecuado, rinda una cosecha. Esta palabra, tu palabra, traiga cambios urgentes que necesitan en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Que tu palabra llegue. Que las personas, el Espíritu Santo les ponga el deseo de escucharla y ponerla en práctica. Te damos gracias por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y enviemos a otros también para que la escuchen. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.